Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro paseo, nuestro estudio y comentario sobre el Sefer Yetzirah. Ya vimos en la porción 1.1, capítulo 1, parte 1, cómo se ha creado el sistema, cómo se ha estructurado este sistema por 32 senderos de sabiduría. Y hemos dicho que esos 32 senderos están formados por las 10 sefirot y 22 letras, que son en el sistema del árbol de la vida, como veremos en un momento, los canales que unen una sefira con otra. De tal forma que las sefirot en conjunto conforman una red que sirve para comunicar el creador con su creación y la creación se pueda comunicar con el creador. Una estructura de ingeniería espiritual que nos permite elevarnos hacia los mundos espirituales y permitirnos descender o hacer descender influencia espiritual de esos mismos mundos superiores. También vimos en la porción 1.1 la introducción a las letras y vimos cómo cada una de las letras tiene 3 mecanismos para interpretarla. Tiene su forma, que corresponde al espacio o al universo o al mundo. Tiene también su gematria, su valor numérico, que corresponde a este otro discernimiento que es el tiempo o el año. Y también tiene un significado que corresponde al mundo de la espiritualidad, al alma, al nefesh, y a el discernimiento de la comunicación. Entonces, forma, número y comunicación son los 3 mecanismos con los cuales podemos podemos interpretar las letras y hacer que ellas nos ayuden a grabar estos senderos místicos de sabiduría dentro de nuestra alma. Pero todo va a comenzar con el manejo de las letras, que ya en esta porción 1.2 el Sefer Yetzirah nos dará una breve introducción. Luego cada una de estas letras van a ser estudiadas con más detalle. De tal forma que aquí en este estudio del capítulo 1, parte 2, veremos algo muy generalizado, pero que nos permite descubrir otros secretos interesantes. Vamos a leer primero la porción completa y luego, guiados, como sabemos, por las interpretaciones y los comentarios de Rav Aryeh Kaplan, vamos a tratar también de desentrañar qué oculta o qué luz está oculta dentro de cada una de estas frases. Dice la porción completa, ¿no? 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Ya dijimos la vez pasada, en el video pasado, la clase anterior, que las 32 veces o los 32 caminos de sabiduría son las 32 veces que aparece el nombre Elohim, que es el principio creador o el nombre de Dios, de la divinidad, que corresponde a las leyes de la naturaleza. Esas 32 veces generan a este sistema espiritual de 32 netivot, de 32 caminos ocultos o privados que cada uno de nosotros tiene que descubrir o abrir por su propio esfuerzo. De esas 32 veces que aparece el nombre Elohim, 10 son las que se refieren a las frases Elohim dijo. Y ahí esas 10 veces que aparece Elohim dijo, se crean las 10 sefirot. Luego aparecen 3 expresiones de Elohim o Dios hizo. Allí aparecen las 3 letras madres. Luego aparecen 7 expresiones Elohim vio. Y cuando dice Dios vio, 7 veces son las 7 letras dobles. Y luego aparece en 12 oportunidades Elohim nombrando cosas en su creación. Son las letras elementales. El alfabeto hebreo está formado por 22 letras que se clasifican en 3 grupos: las letras madres, las letras dobles y las letras elementales o simples. Más adelante vamos a ver cuáles son cada una de estas letras.
Pero ya en la primera frase, 10 sefirot de la nada, ahí está la clave de esta porción, de la porción 1-2. 10, ya sabemos, bueno, son los 10 dichos con que se creó este mundo. Y son las 10 dimensiones con que Dios se pone en contacto con su creación. Más adelante en el Sefer Yetzirah veremos que cada una de estas dimensiones, Keter, Jokmah, Binah, Hesed, Geburah, Tiferes, Nesach, Hod, Yesod y Malhut, corresponden a un atributo del Creador, grabado en ella mediante uno de sus nombres divinos. Ya vimos en el video anterior cómo se han desplegado muchos de estos nombres. 10 nombres que empiezan a desplegarse. El Sefer Yetzirah en 1-2 le da otra estructura a estos nombres, otra forma en que van apareciendo, pero más adelante encontraremos la versión clásica de estos nombres. Pero nos podemos quedar con un nombre que es vital también para esta porción, que es el nombre Yah. Cómo comienza 1-1. Con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó, sacó o hizo restricción sin zoom en su luz infinita para que en ese agujero espacial grabar o descargar el software o allí programar este sistema espiritual en el que vivimos y nos desenvolvemos. Las sefirot hemos visto que vienen de esta raíz que tiene que ver con libro o también con contar, porque realmente vienen de este término que es mispar, algo que es numerable, que yo puedo contar. Y vimos que si había una gran unidad primordial, entonces la sefirot es el mecanismo que me permite a mí generar la multiplicidad. Y una multiplicidad que permitirá que el creador pueda mantenerse inmanente a la creación. Porque si él vació cuando grabó, es decir, como que vació parte de su interior, si él se vuelve a llenar con él mismo, entonces volvemos al estado original. No hay espacio espiritual, Macón, para la manifestación o para la creación. De tal forma que lo que graba adentro o lo que descarga son las sefirot. Un mecanismo para el poder comunicarse sin llenar completamente de su luz ese hueco o ese agujero. Ese mecanismo son las 10 sefirot. Y eso hace que Dios se mantenga en cierta medida inmanente a su creación y por fuera de ella, porque lo que hizo fue una restricción o se expandió y abrió un agujero, por fuera de ese agujero él aparece todavía como trascendente a la creación. Las sefirot son los que permiten entonces que la luz creadora entre como o luz interior, or penimi, y parte de la luz, gran parte de la luz se quede por fuera como luz circundante o or makif. Lo cierto es que todo al comienzo era la luz infinita, el or ein sof. Las sefirot entonces son los vehículos o medios para nosotros conectarnos como mediante cables al ein sof, a esta dimensión espiritual creada a la medida del creador para que él pudiera participar con sus creados y que los creados puedan recibir el mayor nivel de espiritualidad que puedan, sin importar qué nivel de desarrollo intelectual tengan, sino que todos tengamos la oportunidad en algún momento de grabar nuestros propios netivot, nuestros propios caminos místicos o senderos místicos de sabiduría. Entonces, 10 sefirot o estos 10 mecanismos para poder contar, pero van a venir de la nada. Ese concepto de la nada en el Sefer Yetzirah aparece como Belima. 10 sefirot, Belima, de la nada. Belí tiene que ver con o significa sin, como que sin hambre o sin comida o sin carro. Sin es Belí. Y ma es qué, como la palabra qué es esto. Entonces Belima es sin algo, porque que va a hablar sobre algo. Entonces Belima es sin algo, sin algo físico. Son sin algo, es decir, no tienen nada. Si hay algo que no tiene algo, entonces no tiene nada. Eso es lo que quiere decir el concepto Belima, sin nada. Pero la palabra Belí también, o Belima en conjunto, también es la raíz de la palabra que se usa para cuando algo
es bridado como la trompa de un animal, que la bridamos con algo para que no pueda abrir su trompa y morder, como estos bozales que le colocan a algunos perros, o también a caballos, o a toros, o a vacas. Belimá también es con refrenar el decir algo, es decir, que yo me abstenga de expresar algo. Entonces esa idea de Belimá, ese sin algo, sin alguna cosa que decir, por eso que son de la nada, y que tampoco se pueden expresar, hablan que las sefirot son abstractas, y que como no se pueden expresar, no se pueden, o tal vez no conocer, sino que no se pueden realmente entender 100% de ellas, son cerradas, como cuando yo dice, bueno, yo soy muy cerrado, y muchos de mis amigos no logran penetrar 100% en mi personalidad, porque soy muy cerrado. También quieren decir, si son de la nada o han venido de la nada, tienen que decir que son absolutas o vienen del absoluto, y si son absolutas no pueden ser nombradas, son inefables. A diferencia de las letras tienen una forma y yo las puedo nombrar, las puedo conocer o las puedo interpretar, ya sea por su gematria, por su significado, por su forma física. Las sefirot no, parecieran que son como vibraciones o energías que aunque están condensadas cada una para darle cierta identidad, es decir, yo tengo a Keter, que es corona, Jokmah, que es sabiduría, Binah, que es entendimiento, o Da'at, que es conocimiento, es porque en la medida que la luz del Creador, como vimos, se va filtrando, se va amortiguando para llegar a este mundo físico, entonces así son las sefirot, son los diferentes niveles de vibratorios en que esa luz va amortiguando su vibración o su intensidad para luego llegar a Malhu, el nivel más bajo de vibración o intensidad. Entonces, por eso este concepto de 10 sefirot de la nada es que fue el mecanismo inefable creado por el Creador, y cuando es creado, cuando es de la nada, es porque su idea como vasija receptora de algo no existía, porque si al comienzo existía solamente el Or Ein Sof, perdón, el creador pleno, el pensamiento pleno del creador, el creador no tiene carencias, por eso que genera el proceso del Tzimtzum para él autorrestringirse, pero antes de autorrestringirse no tiene carencia, por ende él es puro otorgamiento, pero cuando él se restringe genera un agujero para ser llenado, es decir, la única creación, la creación de la nada, también conocida como Yesh, algo, Mi'ain, Ain, de la nada, Yes Me'ain es algo de la nada. Las sefirot son Yes Me'ain, algo de la nada. En cambio, la luz y el pensamiento del Creador son Yes Mi Yesh, es decir, algo de algo. Porque si era puro creador, era puro pensamiento, la luz que emite también es pensamiento, entonces algo de algo. A diferencia del deseo de recibir, que es algo que viene de la nada, porque él es puro deseo de otorgar. Más adelante hablaremos de esos detalles en las siguientes partes que tiene el Sefer Yetzirah. Pero hay que entender que las sefirot son dimensiones o vibraciones, energías particulares del Creador que son creadas. Es decir, no existían previamente, sino que las crea de tal manera que él pueda comunicarse con su creado o pueda manipular a través de ella su creación. Vamos a ver, antes de pasar a un poco más adelante, las sefirot, porque comienza cuáles son las 10 sefirot. Seguramente, teniendo un ABC de algo de Kabbalah, vamos a saber los nombres de las sefirot. Y conocemos el árbol de la vida, que es este gráfico que tenemos acá. Esta es la versión del árbol de la vida, tal vez un poco más difundida dentro del mundo de la Kabbalah, que es el estructurado por el Arizal, el Rav Isaac Luria. Cada una de las sefirot, tiene su nombre y tiene una cualidad particular, que es ese nivel vibratorio, esa dimensión particular que Dios quiere empezar a grabar para que en algún momento nosotros, conectándonos con esa dimensión, conozcamos ese atributo particular. Entonces, comenzando desde arriba, los nombres son Keter, la sefira más alta, que significa corona. Acá tenemos Jokmah, que significa sabiduría. Luego viene Binah, que significa entendimiento. Luego viene Gesed, también se conoce como Gedulah en arameo. Gesed es bondad, pero Gedulah es grandeza. Luego viene Geburah,
muy parecido a Gedulá. Aquí tenemos Gevurah, que quiere decir severidad o juicio. La Séfira central, Tiferet, es belleza, a veces también se conoce como esplendor. Netzach es victoria. Luego viene Hod, que es gloria. Yesod, que significa fundamento. Y la última Sefirá, Malhut, que significa reino. Esas Sefirot van apareciendo sus nombres en varias partes de la Torah. Este árbol, estas Sefirot, se dividen por lo general en dos grupos. El grupo de los intelectos o los Selen, las tres superiores, Keter, Jokmah, Binah, pero también hay una Sefirá que aparece acá oculta, que es la Sefirá de Da'at, que significa conocimiento. Keter y Da'at son la misma, solo que Da'at es la parte inmanente, como vimos ahorita, del creador. En cambio, Keter, que significa corona, vean que una corona se coloca sobre la cabeza, pero no pertenece a la cabeza, ya está sobre la cabeza. En cambio, el Da'at ya es el mecanismo conocimiento, ya es el mecanismo del entendimiento. Entonces, a veces, Keter, Jokmah, Binah se interpreta, cuando lo queremos ver de una manera más interior, como Jokmah, Binah y Da'at, lo que se conoce como Chabad, que hay incluso un grupo de Kabbalah que usa este nombre, o de la mística judía. Jokmah, Binah, Da'at, sabiduría, entendimiento y conocimiento, aparece en varias partes de la Torah. Vamos a ver algunas de esas partes. Primero, antes de ver la parte, vamos a ver este plano de las 10 Sefirot. O sea, es muy antiguo y se ha ido interpretando por los sabios de la Kabbalah y le han dado esta forma. Cómo se estructura o cómo se desplegó la luz para llegar o entrar a Keter y llegar luego a Malhut. En el libro de Zacarías, capítulo 4, vamos a encontrar alguna interpretación de esto. Y dice: entonces el ángel que hablaba conmigo, aquí está hablando como Zorobabel, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño. Es decir, estaba teniendo una visión espiritual acá Zorobabel. Y me dijo: ¿qué ves? ¿Qué viste en esa visión espiritual de los mundos superiores o de la ingeniería? ¿Cuál es la programación? ¿Cómo es el código del mundo? Para hablar en un lenguaje más moderno. Y él le respondió: he aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. Entonces hay un candelabro y el depósito que llena el candelabro está arriba. Y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Es decir, tenemos la menorá de 7 brazos abajo, y por encima de la menorá tenemos el reservorio de aceite para llenar cada una de esas 7 lámparas, como Keter, que alimenta a todo hacia abajo. Y luego va a continuar y decía: y junto a él hay 2 olivos, como 2 plantas de olivo, que es donde se extraía el aceite para las lámparas, una a la derecha del depósito y otra a la izquierda. Sin el depósito superior había a la derecha 2 olivos. Y ahí podemos quedarnos, ya después va a explicar otras cosas, pero vemos la estructura de las 10 Sefirot: el reservorio, que es Keter, luego los 2 olivos a los lados del reservorio, que son Jokmah y Binah, y luego vienen la menorá, el candelabro de 7 brazos, de 7 luces, que son las 7 Sefirot inferiores. Entonces vemos ahí los 2 mundos, lo que le decía, los Selen, que son los intelectos, o los Mohin, los cerebros, derecho e izquierdo, y abajo las Midot, o los atributos, que son las 7 Sefirot inferiores. De allí este gráfico que está acá, ¿no? Él vio el reservorio, los 2 olivos a su lado y el candelabro de 7 brazos, la menorá, candelabro de oro que estaba en el tabernáculo y también en el templo de Salomón. Vamos a ver cómo van a ir nombrando acá las Sefirot. La idea del Sefer Yetzirah es tener el dominio de la tecnología de la Kabbalah. ¿Cómo podemos nosotros realmente dominar
¿Cómo podemos manipular las leyes físicas? Mejor dicho así, para verlo de esa manera. ¿Cómo yo puedo manipular las leyes de la naturaleza? ¿Cómo puedo yo entrar en el sistema cósmico y de esta manera aprender de él? Ya hubo alguien que lo hizo, Bezaleel. Bezaleel fue el encargado de crear, o el arquitecto de llevar a cabo las obras en el tabernáculo, y es elegido por Hashem. Va a decir el Midrash y el Talmud que Bezaleel era apenas un joven de 11, 12 años cuando Hashem le dio ese trabajo. Y encontramos en Éxodo capítulo 31 versículo 1 al 3 lo siguiente: y habló Hashem a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido, he llenado su espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, entendimiento y en ciencia, conocimiento, y en todo artificio. Es decir, Bezaleel tenía Ahabab, Jokmah, Binah, Dahab, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y ahí vemos cómo Dios utiliza a este mecanismo, a los selen, a los intelectos, para darle un nivel superior al alma de las personas. Luego también aparecerá en Proverbios lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, entendimiento se establecerá o se afirmará, y con ciencia, con conocimiento, se hincharán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, este mundo ha sido creado por la sabiduría, la primera letra del nombre inefable. Pero vean que hay tres cosas que tienen que unirse, o dos cosas. Si yo la sabiduría y el entendimiento lo uno, voy a generar conocimiento. El conocimiento solo es posible cuando la sabiduría, que es no verbal, se estructura en un pensamiento verbal para hacerse entender según leyes lógicas. Y cuando yo lo entiendo, se vuelve un conocimiento. Y ahí vemos que Jokmah, Binah, Dahab generan este conocimiento. Jokmah y Binah forman el nombre Yah, la Yud y la Hei, las dos primeras letras del nombre inefable. Por eso que grabó Yah, y cuando graba Yah, cuando Yah es unido, entonces nosotros podemos tener conocimiento. En otra cita, esta cita es de perdón, en Proverbios también, en Crónicas, es esta cita que viene abajo, nos va a decir el nombre de las demás sefirot. Tuya es, Señor, la magnificencia, Jokmah, la magnificencia es Gedulá, como dijimos que también es grandeza, Gedulá. Ahora va hablando de las 7 sefirot inferiores. El poder, Geburá. La gloria o el esplendor, que es Tiferet. La victoria, que es Nexa. El honor, como Hod. Y porque todas las cosas, Yesod, también se conoce como todo, Kol. Yesod, están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuya, oh Señor, es el reino, Malhut, y la altura sobre todo lo que están por sobre la cabeza. Entonces vemos acá cómo se empiezan a estructurar dentro del alma, cómo son atributos de Dios. Pues tuyo es el Gesed, tuyo es el Geburá, tuyo es Tiferet, tuyo es Nexahot, tuyo es Yesod, para que todo sea también tu reino, Malhut. Vamos a ver ahora cómo continúa acá la frase, el fragmento del Sefer Yetzirah, y dirá 22 letras fundamento. Ya vimos que estas 22 letras son las 3 madres, 3 7 dobles y 12 elementales. Estas 22 letras fundamento, letras en hebreo, el plural es otiot, y fundamento es Yesod, como la céfira de Yesod que tenemos acá. Entonces aquí están las otiot Yesod, las letras fundamento. Entonces, para que algo llegue a Malhut, vean que todo el sistema superior como que converge en Malhut, como un embudo, converge en Yesod, como un embudo para que sea bajado a Malhut. Entonces, toda la sabiduría bajará es gracias al manejo de las letras, lo que hacía Bezaleel. Dirá el Talmud que Bezaleel creaba al tabernáculo, era manipulando las letras, porque él sabía cómo combinar las letras. Y en la medida que combinaba estos códigos divinos, estos teclados, iba tecleando, iba diciendo
créese la menorá, y crece el arca, y se creaba, créense las paredes, créense el piso, como tecleando. Ese era el nivel de sabiduría que tenía Bezaleel, porque fue llenado con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bezaleel va a venir como a la sombra de él, de Selem, él. Entonces Selem es la sombra de él, es decir, Bezaleel era como un reflejo del Creador. Así como hemos dicho, hemos sido creados a imagen y semejanza. Imagen es Selem. Entonces Bezaleel era ese Selem del Creador. Por eso que lleva el código de Jabá. Gesed, Binah y Da. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Vamos a ver entonces, ya acá para terminar esta parte, cómo son las letras. ¿Qué es lo que va a interesar ahorita? ¿Cuáles son las letras? ¿Cómo se dividen? Y más adelante, en las próximas secciones del capítulo 1 y subsiguiente, hablarán de más detalles de ellas. Hay 3 letras madres, que son en el árbol de la vida las 3 letras horizontales. Por eso dirá el Sefer Yetzirah que ellas son como encrucijadas. A veces uno llega a una encrucijada, y la encrucijada donde converge el camino son la madre de múltiples partes para donde ir. De aquí puedo ir a la ciudad A, o la ciudad B, o la ciudad C, o al país D. Desde esa encrucijada. Por eso se llama, hay 3 encrucijadas en el árbol de la vida, como 3 etapas a cruzar, que son, bueno, las 3 líneas de horizontales. Por ejemplo, la letra madre son la letra Aleph, que significa buey, la letra Mem, que significa agua, y la letra Shin, que significa diente. Entonces, por ejemplo, vemos que Shin une a Jokmah con Binah. Aleph une Gesed con Geburah. Y Mem une Nexa con Hod, que son también mecanismos para la cábala meditativa, o meditar el conocimiento de cómo estas dos sefirot o sefirot se pueden combinar, y qué conocimiento que da sale de la combinación de ellas dos. Vean que cuando se unen dos generan una tercera. En Jokmah Binah genera Da, Gesed Geburah genera Tiferet, Nexa Hod genera como madre, paren, dan a luz a Yesod, en este caso de la letra madre Men. Las letras dobles son las líneas horizontales en el árbol de la vida. Entonces vean que ya empieza toda la ingeniería. Ya hemos visto esta visión del candelabro con su reservorio, los 2 olivos. Ahora, ¿cómo se unen todas ellas? ¿Cómo se empieza a generar la red? Bueno, empezamos con las encrucijadas horizontales, las letras madres. Ahora vamos a ver las combinaciones que estas letras van a tener en líneas verticales, cómo se combinan las líneas verticales. Y ahí tenemos a la letra Bet. Estos son dobles porque tienen 2 maneras de pronunciarse según aparezcan en las palabras y sean sus vocales. Entonces tenemos a la letra Bet, que significa casa, Gimel, camello, Dalet significa puerta, Kaf significa como mano entreabierta, o sea, mano abriéndose, que es la letra conforme a la misma letra Kaf. La letra Resh, que significa rostro, de Rosh. La letra Pei, que es esta letra que tenemos acá, ella significa como cuando la boca, cuando queremos decir algo. Pei viene de Pe, boca. Y Taf, que significa cruz. Y las 7 letras elementales son las líneas diagonales en el árbol de la vida. 12 líneas diagonales que van a unir a las distintas sefirot. Que tenemos a la letra Zain, que significa arma o espada. Kof es nuca. Tet es serpiente. Baf es gancho, como algo que uno coloca para jalar. La letra Hei es ventana. La letra Ain es ojo. Sadik significa anzuelo. La letra Het es baranda, algo que no, para no caerme. Al otro lado, Yod es mano. Kaf era mano entreabierta y esta es mano como tal. La letra Samek es un puntal, algo donde yo puedo colocar algo y servirme de apoyo. La letra Lamet es como una cuerda. Dice que su significado es como que la cuerda que colocamos en un buey para guiarlo. Y la letra Nun, que significa pez. Entonces aquí vemos cómo se unen las distintas sefirot mediante las líneas horizontales. Acá ya lo que en esta parte 1, 2, luego que hemos visto cómo las sefirot
son estructuras espirituales absolutas, inefables. De alguna manera podemos conectarnos mediante de ellas con algo que yo sí puedo discernir y conocer, las letras, porque tienen forma, tienen número y tienen significado. Es decir, tienen los 3 niveles de interpretación del mundo que ya hablamos en la clase anterior. Tienen mundo, tienen tiempo y tienen espíritu, los niveles del alma, ¿no? Espacio, tiempo y alma o conciencia. Entonces, como tenemos conciencia de estas letras, de alguna manera podemos comunicarnos con estas dimensiones abstractas del infinito que están manifestadas. A fin de cuentas, ellas son creaciones, están manifestadas. Cada Sefirot es una oficina donde yo me voy a informar de ciertos atributos del Creador. Y los caminos para llegar a estas diferentes oficinas están dados por las letras y también sus mismos atributos y sus mismos niveles de conciencia. Conociendo cómo manipular las letras, entonces yo puedo conocer la manipulación de las fuerzas de mi alma y de las fuerzas de la naturaleza. Y en esa medida conocer la causa que está atrás, oculta dentro de la manifestación, y revelar toda su luz divina. Y conocer cuáles son estas 22 Otiot Yesod, letras fundamentos que me llevarán a conocer a estas 10 Sefirot que vienen de la nada, de Belimá. Hasta aquí esta clase de hoy. Shalom.